Después de la cena familiar, olvidé mi celular encima de la mesa. Cuando regresé a buscarlo, el mesero cerró la puerta y susurró: «Le voy a enseñar las imágenes de la cámara que está arriba de su mesa. Prométame que no va a gritar». Lo que vi en ese video casi me hizo desmayar. Mi propio hijo metiendo algo en mi vaso, desbloqueando mi celular, fotografiando mis documentos como quien fotografía un menú. Me llamo Augusto Hernández, tengo 67 años y vivo aquí en Guadalajara, en la colonia americana. Pasé toda la vida trabajando en transporte de cargas. Empecé como ayudante de camión y terminé dueño de una flota de 23 vehículos. No fue suerte, fue sudor. Cada camión que compré vino de madrugadas en la carretera, de fines de semana cargando mercancía, de almorzar frío, comido en orilla de autopista. Construí todo esto pensando en dejar un futuro seguro para mi hijo Rafael. Nunca imaginé que ese mismo futuro iba a ser motivo para que él quisiera quitarme del camino antes de tiempo. ¿Conocen esa sensación de que el suelo desaparece debajo de los pies? Fue exactamente eso lo que sentí cuando el mesero, un muchacho delgado llamado Vicente, me mostró la grabación. Había regresado al restaurante 5 minutos después de salir, porque me di cuenta de que olvidé el celular en la mesa. Era un sábado por la noche, 12 de octubre, todavía me acuerdo. El restaurante ya estaba cerrando, pero Vicente me reconoció por la puerta de vidrio y abrió. Tenía una expresión extraña en la cara, medio preocupado, medio con miedo. «Don Augusto», me dijo bajito, «usted necesita ver una cosa». Me quedé con la duda si debía enseñarle, pero si fuera con mi papá, yo querría que alguien le avisara. Me llevó hasta la sala de seguridad, un cubículo apretado en el fondo con 3 monitores viejos. Apretó unos botones y regresó la grabación a 20 minutos antes. La imagen mostraba nuestra mesa desde arriba, ese ángulo de cámara de techo que agarra todo. Yo había ido al baño. Rafael se quedó solo con Carolina, mi nuera. Pensé que iba a haber una conversación normal, tal vez ellos platicando sobre la comida, pero no fue eso lo que vi en el video. En cuanto salí de escena, Rafael volteó a los lados, checó que nadie estuviera viendo e hizo un movimiento rápido con la mano sobre mi vaso de agua. En la grabación no se veía bien qué era, pero el gesto fue claro. Después agarró mi celular que estaba en la mesa, digitó la contraseña. Él sabía mi contraseña, porque yo mismo se la había dado unos meses atrás cuando le pedí que me ayudara a instalar una aplicación del banco, y empezó a fotografiar documentos que había dejado dentro de la funda del celular. Eran copias de la credencial, comprobante de domicilio, tarjeta del banco. Carolina se quedó vigilando la puerta del baño, haciéndole señas con la cabeza cuando alguien pasaba cerca. Fueron menos de 2 minutos. Rápido, profesional, ensayado. Cuando terminé de ver aquello, se me aflojaron las piernas. Vicente me agarró del brazo. «¿Se encuentra bien, don Augusto? ¿Quiere que le hable a alguien?» Respiré hondo. Mi cabeza era un torbellino. Mi hijo, mi único hijo. El niño que crié, que puse en escuela particular, que le pagué universidad, que le di carro nuevo cuando se recibió. Ese mismo niño ahora estaba ahí en ese video granulado, robándome información como un ladrón común. «Gracias, Vicente», logré hablar. «¿Puede mandarme esa grabación?» Él asintió que sí, tomó mi número y prometió enviármela por mensaje. Salí de ese restaurante sin voltear atrás. Si les está gustando esta historia, les pido que le den like aquí abajo y se suscriban al canal Voz de los Abuelos. Dejen en los comentarios de dónde nos están viendo y qué horas son ahora allá en su ciudad. Todos los días hay historia nueva aquí en el canal y les garantizo que cada una de ellas tiene una lección importante para la vida. Voy a continuar contando lo que pasó esa noche, porque las cosas solo se pusieron peores de ahí para adelante. Entré al carro y me quedé sentado ahí parado en el estacionamiento del restaurante por más de 20 minutos. El motor apagado, las manos temblando en el volante. No era coraje lo que sentía, era algo helado, pesado, que bajaba por el pecho y se paraba en el estómago. Una mezcla de tristeza con decepción tan grande que ni tenía nombre. Yo miraba el tablero del carro.
los números del reloj digital marcando 22:15, y trataba de entender cómo había llegado a ese punto. ¿Cómo es que un padre llega a un lugar donde el propio hijo se vuelve enemigo? Yo nací en Arandas, interior de Jalisco, en 1958. Mi papá, don Benito Hernández, era mecánico de camiones en una transportadora chica allá del pueblo. Mi mamá, doña Luz, cosía para afuera en casa y cuidaba de mí y de mis 2 hermanos menores. Vivíamos en una casa sencilla en la calle Hidalgo, cerca de la plaza del pueblo. Me acuerdo del repique de las campanas de la iglesia de madrugada, ese sonido largo que cortaba el silencio y despertaba a todos. Mi papá salía de casa a las 5 de la mañana, con la lonchera que mi mamá preparaba en la noche anterior, y solo regresaba cuando ya era de noche. Fines de semana, también trabajaba porque el sueldo de mecánico era poco, y bocas que alimentar eran 3. Desde chiquito acompañaba a mi papá en el taller. Con 8 años ya sabía cambiar aceite. Con 10 reconocía problemas de motor solo por el ruido. Mi papá decía que tenía buen oído, que era don, pero no era don, era necesidad. Necesitábamos trabajar temprano para ayudar en casa. Terminé la preparatoria en un nocturno porque de día ya estaba en la calle. Mi primer trabajo de verdad fue a los 16 años como ayudante de camión en la misma transportadora donde mi papá arreglaba los motores. Yo cargaba y descargaba mercancía, limpiaba carrocerías, organizaba almacén, ganaba una miseria, pero era dinero honesto. Fue en esa época que conocí el mundo de las carreteras. Empecé a viajar como ayudante, haciendo ruta Guadalajara-Veracruz, Guadalajara-Monterrey, a veces hasta Chihuahua. Pasaba días fuera durmiendo en el camión, comiendo en fondas de carretera. Aprendí que la confianza en el tránsito de cargas vale más que cualquier contrato. Si entregas a tiempo, tratas bien la mercancía y no das problemas, las puertas se abren. Así fui ganándome el nombre. Con 22 años, saqué licencia profesional y me volví chofer oficial. Pasé 7 años rodando por México entero. Conocí cada pedazo de asfalto entre Guadalajara y Tijuana, cada curva peligrosa de la sierra, vi accidentes, vi gente muriendo en la carretera, vi camiones volcados, vi de todo, pero nunca perdí carga y nunca fallé entrega. Mi reputación era mi herramienta de trabajo. Fue en una de esas viajes, regresando de Veracruz, que conocí a Marisa. Ella trabajaba en una fonda de carretera en Córdoba. Yo paraba ahí cada vez que hacía la ruta al puerto. Era bonita, morena clara, ojos cafés, siempre con una sonrisa en la cara, aunque trabajara duro. Empezamos a platicar. Yo le dejaba cartas para ella. Ella mandaba recados con el dueño de la fonda. Noviazgo de carretera es complicado, pero nos las arreglábamos. Después de un año yendo y viniendo, le pedí matrimonio un domingo de sol en Córdoba. Me casé en diciembre de 1982 en la parroquia de Arandas. Yo tenía 24 años, ella 21. Marisa se vino a vivir conmigo a Guadalajara, porque era donde había conseguido trabajo fijo en una transportadora más grande. Rentamos una casa chiquita en la colonia Santa Tere, 2 recámaras, patio estrecho, pero era nuestro rinconcito. Ella dejó el trabajo en la fonda para estar cerca de mí y empezó a coser en casa igual que mi mamá hacía. Soñábamos con hijos, con una vida mejor, con tranquilidad. Y Dios fue bondadoso. En octubre de 1984 nació Rafael, mi único hijo, la alegría de mi vida. Cuando nació Rafael, juro que miré esa carita roja chiquitita y me prometí a mí mismo que él nunca iba a pasar lo que yo pasé. Nunca iba a necesitar trabajar con 8 años de edad, nunca iba a dormir con hambre, nunca iba a usar ropa remendada. Le iba a dar todo lo que yo no tuve. Y fue exactamente eso lo que hice. Trabajé como condenado, hacía ruta doble, aceptaba viajes de fin de semana, agarraba carga extra. Hubo meses que pasaba 20 días fuera de casa. Marisa se quedaba sola con Rafael chiquito, cuidando todo, esperando que yo regresara. Ella nunca se quejó, nunca me lo echó en cara. Entendía que era para el futuro de nosotros, pero sé que le dolió mucho.
Vi en sus ojos cada vez que salía de madrugada con la maleta en las espaldas. Vi cuando Rafael empezó a crecer y casi no me reconocía cuando llegaba. Una vez tenía como 3 años y lloró cuando entré a casa, porque pensó que era un extraño. Eso me partió el corazón, pero no podía parar. Tenía un plan. Quería comprar mi propio camión y trabajar por mi cuenta. Junté dinero durante 5 años, ahorrando en todo. No tomaba, no fumaba, no gastaba en tonterías. Cada centavo iba para la alcancía. En 1989 compré mi primer camión usado, un Mercedes-Benz del 76. Estaba bien conservado, motor bueno, solo necesitaba unos ajustes. Mi papá vino de Arandas y se quedó una semana conmigo en el taller, arreglando, pintando, dejándolo como nuevo. Cuando terminamos, miré ese camión azul parado frente a casa y lloré. Lloré de emoción, de cansancio, de orgullo. Era mío, fruto de mi sudor. Empecé a agarrar fletes por mi cuenta. Al principio fue difícil porque competía con empresas grandes, pero tenía 2 ventajas: puntualidad y cuidado con la carga. Nunca retrasé entrega, nunca entregué producto dañado. En 2 años compré el segundo camión, en 3 más, el tercero. Fui creciendo despacio, pero creciendo. Monté una transportadora chica, registré empresa, contraté choferes, abrí cuenta en banco. Marisa dejó la costura y se puso a cuidar la parte administrativa conmigo. Era buena con números, organizaba todo bien. Rafael creció viendo trabajar. Lo puse en escuela particular buena, el Colegio del Sagrado Corazón, ahí cerca del centro. Él nunca necesitó trabajar, nunca necesitó ayudar en casa con dinero. Siempre tuvo ropa buena, material escolar completo, lonche todos los días. Le daba domingo, cosa que yo ni sabía que existía cuando era chamaco. Él jugaba fútbol en el club, hacía curso de inglés, tenía videojuegos. Todo lo que pedía dentro de lo razonable se lo dábamos, porque era ese el sueño, darle al hijo la infancia que nosotros no tuvimos. Cuando terminó la prepa, presentó examen para Administración de Empresas en el TEC de Monterrey Campus Guadalajara. Pasó. Marisa y yo nos pusimos tan orgullosos que hicimos una fiesta en el salón del fraccionamiento. Le pagué la universidad completa, los 4 años, sin pestañear. Se recibió en 2006, ya con 22 años. Le di un carro nuevo. Marisa pensó que era exagerado, pero yo dije que se lo merecía. Al fin y al cabo se había recibido, y para empezar a trabajar necesitaba transporte. En esa época, la transportadora ya tenía 12 camiones. Estábamos bien de vida. Fue poco después de la graduación que conoció a Carolina. Era compañera de la universidad, hija de un empresario de Zapopan, familia con dinero, bonita, educada, bien hablada. Rafael se enamoró, nos la presentó un domingo de carne asada ahí en casa. A Marisa le gustó, la encontró simpática. A mí también me gustó. Parecía gente fina, de buena familia. Novieron 2 años y se casaron en 2008. Yo pagué la boda completa. Fue en un salón caro con 200 invitados, mariachi en vivo, decoración llena de flores importadas. Marisa se preocupó por el gasto, pero yo dije que era solo una vez en la vida, que Rafael se lo merecía. Gasté casi $9,000. En esa época era mucho dinero. Después que se casaron, los ayudé a comprar un departamento en la Americana, cerquita de donde yo vivía. Di enganche de $18,000. Ellos agarraron el financiamiento del resto. También puse a Rafael a trabajar conmigo en la transportadora. No podía ponerlo directo en un puesto alto sin que aprendiera. Entonces lo empecé en lo operativo, cuidando horarios de choferes, checando carga, esas cosas. Se quejó un poco. Dijo que era trabajo muy pesado para quien tenía título, pero le expliqué que necesitaba conocer el negocio de abajo para arriba. Aceptó, medio de mala gana. Los años fueron pasando. La transportadora siguió creciendo. En 2012 llegamos a 20 camiones. Yo ya tenía 54 años, cansado, pensando en desacelerar. Marisa también ya no aguantaba la corredera. Fue en esa época que empezó a sentirse mal. Dolores en la espalda, cansancio, hinchazón en las piernas. La llevé al doctor.
Le hicieron estudios. Salió problema en los riñones. Enfermedad renal crónica, dijo el doctor. Iba a necesitar tratamiento, seguimiento. Podía necesitar diálisis en el futuro. Se me vino el mundo encima. Marisa tenía apenas 51 años. Era joven todavía. Teníamos planes, queríamos viajar, disfrutar la vida. Y ahora esto. Dejé un poco el trabajo para cuidarla. Rafael asumió más responsabilidad en la transportadora. Me tranquilicé. Pensé que iba a mostrar madurez, que iba a crecer. Y hasta mostró por un tiempo. Cuidaba bien las cosas, resolvía problemas, tomaba decisiones. Carolina también ayudaba. Venía a casa a ver cómo estaba Marisa, traía comida, le hacía compañía. Pero despacio, muy despacio, empecé a darme cuenta de unas cosas raras. Primero fueron preguntas. Rafael preguntaba mucho sobre dinero, cuánto tenía en cuenta, cuánto rendía por mes, dónde estaba invertido. Al principio me pareció normal. Al fin y al cabo, estaba cuidando la empresa conmigo. Pero las preguntas se fueron poniendo más específicas. Quería saber de todo. Valor de cada camión, deudas, contratos, clientes, margen de ganancia. Y siempre con un tono de urgencia, como si necesitara saber inmediatamente. Después vinieron las sugerencias. Él pensaba que debía vender unos camiones viejos y modernizar la flota. Pensaba que debía vender la casa y comprar un departamento más chico, más práctico. Pensaba que debía pasar la empresa a su nombre para facilitar la gestión, ya que me estaba poniendo viejo. Todo siempre con ese discurso: facilitar, practicidad, modernización, como si fuera un estorbo pasado de moda que ya no entendía de negocios. Carolina también cambió. Se puso más interesada en mis cosas. Preguntaba sobre doctores, sobre abogados, sobre quién cuidaba mis documentos. Ofrecía ayuda para organizar papeles, para hacer citas, para resolver trámites, siempre con una sonrisa dulce, siempre servicial. Pero yo veía un brillo extraño en sus ojos cuando hablaba de dinero. Marisa también se dio cuenta. Una noche, acostados en la cama, me dijo bajito: «Augusto, ten cuidado con Rafael. Creo que está pensando más en la herencia que en nosotros». Me reí. Le dije que estaba exagerando, que eran cosas de su cabeza, pero en el fondo, allá en el fondo, yo ya sospechaba también. Marisa falleció en marzo de 2015. Fue muy rápido. La enfermedad renal evolucionó, los riñones dejaron de funcionar bien a pesar del tratamiento. Empezó a hacer hemodiálisis 3 veces por semana, pero su cuerpo no aguantó. Un martes en la mañana, tuvo un paro cardíaco mientras estaba en la máquina de diálisis. Los doctores trataron de reanimar. Hicieron de todo, pero no pudieron. Tenía 54 años. Llevábamos casados 32 años. El velorio fue en el Panteón Mezquitán. Vino gente de todas partes, amigos, clientes, choferes que habían trabajado conmigo a lo largo de los años. Rafael lloró mucho. Carolina se quedó a su lado todo el tiempo, agarrándole la mano, secándole las lágrimas. Yo me quedé ahí parado frente al ataúd, sin poder llorar. Estaba vacío. El dolor era tan grande que no cabían lágrimas. Era un hoyo en el pecho que chupaba todo. Después del entierro, me quedé 3 meses sin poder trabajar bien. Despertaba de madrugada, volteaba al lado vacío de la cama y la realidad me golpeaba otra vez. Ya no estaba ahí. Nunca más iba a estar. La casa se quedó muy silenciosa. Yo, que siempre me gustó el silencio, el sosiego después de un día de trabajo, ahora odiaba ese silencio. Parecía que las paredes gritaban su ausencia. Rafael venía a casa todas las semanas. Traía comida hecha. Se quedaba unas horas conmigo, preguntaba si estaba bien. Al principio, pensé que era preocupación genuina de hijo, pero con el tiempo me di cuenta de un patrón. Siempre desviaba la plática hacia la empresa. Siempre preguntaba si estaba logrando llevar el negocio solo, si no estaba muy pesado, si no era mejor pasarle más responsabilidad a él. «Papá, usted necesita descansar», decía. «Déjeme asumir más cosas. Usted ya trabajó demasiado en la vida». Parecía cariño, parecía cuidado, pero había algo atrás que no lograba definir.
En junio de ese mismo año, Rafael me citó para una plática seria. Estábamos en la oficina de la transportadora. Final de tarde, todos ya se habían ido. Cerró la puerta, se sentó frente a mí y empezó. Papá, Carolina y yo tuvimos una idea. ¿No cree que ya es hora de jubilarse, de vender la empresa y disfrutar la vida? Lo miré sin entender. ¿Vender la empresa? ¿Pero por qué? Está yendo bien. Él suspiró, se pasó la mano por el pelo, esa manera suya cuando está impaciente. Papá, usted tiene 57 años, acabó de perder a mamá, está solo en casa, necesita vivir, viajar, disfrutar. ¿Para qué seguirse matando trabajando? Me gusta trabajar, Rafael. La empresa es mi vida. Exactamente, papá. Ese es el problema. Usted ya no tiene vida además de esto. Esa frase dolió. Dolió porque tenía verdad, pero dolió también por la forma como la dijo, como si fuera un pobre, un viejo patético aferrado a un negocio. ¿Y si vendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Quedarme en casa viendo la pared? No, papá. Usted va a vivir, va a viajar, conocer lugares, tener pasatiempos. Y mire, pensamos en todo. Vende la empresa, se queda con el dinero invertido, vive de intereses. Yo lo ayudo a administrar todo eso. Usted no tiene que preocuparse por nada. Fue ahí que se prendió una luz roja en mi cabeza. ¿Tú quieres administrar mi dinero? Él se dio cuenta de que habló de más. Trató de echarse para atrás. No es así, papá. Es solo para ayudar, para facilitar. Usted sabe que estas cosas de bancos de inversión son complicadas. Yo entiendo mejor de eso. No respondí en el momento. Apenas moví la cabeza y dije que iba a pensarlo. Pero esa noche, solo en casa, empecé a juntar las piezas. Las preguntas insistentes sobre dinero, las sugerencias de vender todo, la oferta de administrar mi patrimonio. No era cuidado, era interés. En los meses siguientes, fui dándome cuenta de más cosas. Rafael empezó a tratarme como si hubiera perdido la capacidad mental. Cuando tomaba una decisión en la empresa, la cuestionaba en frente de los empleados. ¿Está seguro de eso, papá? ¿No cree mejor pensarlo un poco más? Como si fuera senil, como si no hubiera construido esa empresa de cero. Carolina también intensificó la presencia. Venía a casa sin avisar. Movía mis cosas, diciendo que estaba organizando. Una vez la agarré en mi recámara, dentro del closet, viendo mis documentos. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, se rió y dijo que solo estaba buscando unos papeles viejos para tirar, que la casa necesitaba una limpia. Pero la forma como habló, la mirada rápida de culpa, me dijeron que era mentira. Empecé a sospechar de verdad en octubre de 2015. Recibí una llamada rara del banco. La señorita preguntó si había autorizado una consulta de crédito con mi RFC. No había autorizado nada. Pedí los detalles. La consulta se había hecho desde la computadora de Rafael en la empresa. Le hablé y lo confronté. Rafael, ¿hiciste consulta de crédito a mi nombre? Tartaldeó. Ah, papá, fue sin querer. Estaba usando el sistema y he de haber cliqueado mal. Cliqueado mal. Un RFC tiene 13 caracteres. No se cliquea mal un RFC completo. Pero lo dejé pasar. Todavía tenía esperanza de que fuera un malentendido, de que mi hijo no fuera capaz de traicionarme así. En noviembre, empecé a darme cuenta de movimientos raros en la cuenta de la empresa, transferencias chicas, siempre cantidades bajas, para una cuenta que no reconocía. Llamé a Rafael y pregunté. Dijo que eran pagos de proveedor nuevo. Pedí factura. Se hizo el remolón, dijo que iba a buscar, pero nunca la trajo. Fue cuando decidí investigar por mi cuenta. Contraté un contador externo, sin que Rafael supiera, para auditar las cuentas de la empresa. El resultado llegó en 3 semanas. Había desvío. No era mucho, unos $9,000 en 6 meses, pero había. El dinero estaba yendo para una cuenta mancomunada de Rafael y Carolina. Cuando vi ese reporte, sentí la misma sensación de cuando Marisa murió. El hoyo en el pecho, solo que esta vez era diferente. No era vacío, era traición. Podía confrontarlo ahí mismo. Podía gritar, correrlo de la empresa, cortar relación. Pero algo me detuvo. Tal vez era orgullo de papá,
Tal vez era miedo de aceptar la verdad. Decidí esperar, observar más, entender hasta dónde llegaba esto. Y fue ahí que vino la cena. Era un sábado, 12 de octubre de 2024. Hacía casi 10 años que Marisa había muerto. Rafael me habló en la mañana y dijo que quería festejar mi cumpleaños, que estaba atrasado. Mi cumpleaños había sido en agosto, pero que quería hacer algo especial. Quedamos en un restaurante italiano en la Americana, un lugar bonito, caro, lleno de gente elegante. A las 8 de la noche llegué. Ellos ya estaban sentados en una mesa de rincón. Carolina estaba toda arreglada, vestido negro, pelo recogido, aretes grandes. Rafael de camisa formal, perfumado. Parecía que iban para una fiesta, no para una cena con el papá viejo. Papá, feliz cumpleaños atrasado. Rafael se levantó, me abrazó. Carolina me dio un beso en la mejilla, muy perfumada. Pedimos comida. Platicamos cosas sin importancia. Me preguntaron de mi salud, si estaba durmiendo bien, si estaba comiendo bien. Yo respondía automático, poniendo atención en los detalles, la forma como se miraban, el nerviosismo de Rafael moviendo la servilleta, Carolina ajustándose el pelo a cada rato. A la mitad de la cena, fui al baño. Me tardé unos 5 minutos. Cuando regresé, seguimos comiendo normal. Tomé un trago de agua. Tenía sabor raro, medio amargo. Pensé que sería la comida pesada, mezclándose con el líquido. No le di mucha importancia. Terminamos de comer. Rafael pagó la cuenta. Salimos juntos. Ellos se fueron a su carro. Yo me fui al mío. Nos despedimos en la puerta del restaurante. Papá, cualquier cosa me habla, ¿eh? Está bien, hijo. Entré al carro, prendí el motor y fue hasta entonces que me di cuenta del celular. Lo había olvidado en la mesa. Regresé al restaurante. Ya estaban apagando las luces. Toqué en la puerta de vidrio. El mesero, ese muchacho delgado, Vicente, abrió. Olvidé mi celular, le dije. Agarró el celular que estaba encima de la mesa todavía y me lo entregó. Pero su cara estaba rara, preocupada. «Don Augusto, ¿puedo hablar una cosa con usted?» «Claro», miró para los lados nervioso. «Véngase acá». Me llevó hasta esa salita de seguridad. Fue ahí que me mostró el video de la cámara y fue ahí que mi mundo se vino abajo completamente. Después que vi la grabación, salí del restaurante tambaleando. Entré al carro y me quedé ahí parado, motor apagado, tratando de procesar lo que había visto. Rafael metiendo algo en mi vaso, fotografiando mis documentos. Carolina vigilando, todo fríamente calculado, todo ensayado. Aquello no era hijo preocupado por el papá, aquello era golpe. Respiré hondo, las manos temblaban, me dolía la cabeza, pero una cosa quedó clara. Necesitaba actuar rápido, porque si ellos habían llegado al punto de meter algo en mi vaso, y ni quería pensar qué había en esa agua, era porque su plan estaba avanzando y yo era el único obstáculo. Prendí el carro, manejé hasta casa despacio, pensando en cada paso. Cuando llegué, cerré todas las puertas, agarré el celular y volví a ver la grabación que Vicente me había mandado. La vi 5 veces. Cada vez dolía más, pero cada vez también me dejaba más lúcido. Querían quitarme del camino, no físicamente tal vez, pero querían declararme incapaz, empujarme a un rincón, hacerme pasar por loco o por senil. Y cuando estuviera lo suficientemente débil, lo suficientemente vulnerable, iban a tomar todo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, en la oscuridad, viendo la pared, pensando. No sentí coraje, sentí algo peor. Sentí asco, asco de haber criado a alguien capaz de esto, asco de haber estado ciego tanto tiempo, asco de mí mismo por no haber visto las señales más temprano, pero junto con el asco llegó una claridad helada. Si querían guerra, iban a tener guerra, pero no como ellos querían, como yo quisiera. El lunes siguiente hice algo que nunca había hecho antes. Le hablé a mi abogado viejo, el licenciado Mario Fonseca, que había cuidado los contratos de la empresa allá al principio. No nos hablábamos hacía como 5 años.
Ya estaba jubilado, viviendo en un rancho en Tlajomulco. Cuando contestó el teléfono, se sorprendió. «Augusto, ¿cuánto tiempo?» «¿Todo bien, licenciado Mario?» «Necesito un favor grande y urgente». Noté por su voz que sintió la seriedad. «Dígame». «Necesito protegerme legalmente de todo». «¿De qué exactamente?» «De mi hijo». Hubo un silencio pesado del otro lado. Entendí. «Venga mañana en la mañana, lo ayudo». El martes manejé hasta Tlajomulco. El rancho del licenciado Mario era bonito, lleno de árboles, gallinas picoteando en el patio. Me recibió en la oficina que tenía montada dentro de casa. Nos sentamos en una mesa de madera vieja. Le conté todo. Le mostré el video que Vicente me mandó. Le mostré el reporte del contador sobre los desvíos. Le hablé de las consultas de crédito no autorizadas, de las preguntas insistentes sobre mi patrimonio. El licenciado Mario escuchó todo en silencio, haciendo anotaciones en un cuaderno. Cuando terminé, se quitó los lentes y se talló los ojos. «Augusto, voy a ser directo con usted. Su hijo está preparando el terreno para interdictarlo». ¿Interdictar? Es cuando declaran a alguien incapaz de administrar sus propios bienes. Generalmente lo hacen con ancianos que tienen Alzheimer, demencia, pero puede usarse de mala fe. Van a juntar pruebas de que está confundido, de que no puede tomar decisiones, de que necesita curador. ¿Y adivine quién va a ser el curador? Se me heló la sangre. Él. Exactamente. Y cuando eso pase, va a tener acceso total a su dinero, sus empresas, sus bienes, y usted no va a poder hacer nada. Pero estoy bien, estoy lúcido. ¿Cómo van a probar que no estoy? Augusto con dinero compra peritaje médico, compra testigos, compra hasta juez, si es el caso. Y por lo que me contó, ya tienen registro de cosas que pueden usar contra usted. Olvidos de celular, consultas que supuestamente autorizó pero no recuerda. Van a armar una narrativa. Me quedé callado, digiriendo todo aquello. ¿Qué puedo hacer? El licenciado Mario abrió una sonrisa de medio lado. Puede voltear el juego, pero va a necesitar valor. Fue ahí que el licenciado Mario me explicó una estrategia que nunca había oído. No eran documentos, no era poder, era algo mucho más fuerte. Conocía a un juez jubilado, el licenciado Hernández, que vivía en Guadalajara y había sido compañero suyo en la facultad. El juez se había hecho famoso por desenmascarar casos de interdicción fraudulenta. Estaba jubilado, pero todavía era muy respetado en los juzgados. Si él fuera mi testigo, atestando mi lucidez, cualquier intento de interdicción se caería al momento. Pero hay un detalle, dijo el licenciado Mario. El licenciado Hernández no atestigua la lucidez de cualquiera. Le va a hacer muchas preguntas, va a querer entender su situación, va a evaluar si realmente está bien. Es criterioso, pero si él atestigua que está lúcido, se acabó el juego para su hijo. Cíteme con él, hoy mismo, si se puede. El licenciado Mario agarró el teléfono y habló ahí mismo. Platicó unos 5 minutos con alguien del otro lado, colgó y sonrió. Mañana, 2 de la tarde, en su oficina. ¿Le parece? Perfecto. Salí de ahí con un plan empezando a formarse en la cabeza, pero todavía faltaba una pieza. Necesitaba prueba concreta de lo que estaban haciendo. El video del restaurante era fuerte, pero no era suficiente. Necesitaba más. Fue ahí que me acordé de Vicente, el mesero. Le hablé. «Vicente, aquí es don Augusto del restaurante». «Hola, don Augusto, ¿todo bien?» «Todo. Mira, tú dijiste que oíste una conversación de ellos después que me fui, ¿te acuerdas?» «Me acuerdo, sí. ¿Puedes declarar eso oficialmente? Ir al notario, firmar reconocida». Se quedó callado unos segundos. «Don Augusto, puedo perder mi trabajo por esto. Yo te ayudo. Te consigo otro trabajo. Te pago lo que pierdas. Pero necesito esa ayuda tuya, Vicente. Eres el único testigo que tengo». «Está bien, lo hago, pero me promete que me ayuda». «Te lo prometo». El miércoles fui a casa del licenciado Hernández. Era una casa grande en el Jardín Guanabara, llena de libros por todos lados. Me recibió en una oficina con olor a madera vieja y café.
Hombre alto, pelo todo blanco, lentes de leer colgando del cuello. Me apretó la mano con firmeza. «Don Augusto, siéntese, vamos a platicar». Platicamos por 3 horas. Me hizo preguntas sobre todo. Fecha de nacimiento. ¿Dónde nací? ¿A qué me dedicaba? ¿Cuánto ganaba? ¿Cuántos camiones tenía? Nombre de los clientes principales. Fechas de contratos. Hizo cuentas conmigo. Me pidió que resolviera problemas matemáticos de cabeza, me mostró noticias del periódico y me pidió que resumiera lo que había entendido. Probó mi memoria, mi razonamiento, mi capacidad de argumentar. Al final, se recostó en la silla y suspiró. «Don Augusto, usted está perfecto». Memoria filosa, razonamiento rápido, lógica impecable. Si alguien trata de interdictarlo, tenga por seguro que no va a poder. ¿Puede usted atestiguar eso por escrito? Puedo. Voy a hacer un peritaje técnico firmado y reconocido en notario. Y voy más allá. Si es necesario, voy a declarar personalmente a su favor. Salí de ahí con el peritaje en la mano y un peso saliendo de las espaldas. Ahora tenía protección. Mientras tanto, Vicente había ido al notario e hizo su declaración. Detalló todo lo que vio en el video, lo que oyó después que me fui. Según él, Rafael le dijo a Carolina, «Es cuestión de tiempo, se está poniendo confundido, pronto asumimos todo». Con el peritaje del licenciado Hernández, la declaración de Vicente y el video de la cámara de seguridad, yo tenía munición, pero todavía faltaba el tiro certero. Fue ahí que tomé la decisión más radical. Lo cambié todo. En una semana hice lo siguiente. Quité todos los poderes que Rafael tenía. Todos. Cambié beneficiarios de seguros y cuentas bancarias. Creé una holding familiar con ayuda del licenciado Mario. Todo quedó blindado a nombre de la empresa, con cláusulas que impedían transferencias sin mi autorización expresa. Bloqueé el acceso de Rafael a los sistemas de la transportadora. Ni se dio cuenta al principio, porque no cambié contraseñas. Solo quité su permiso para hacer movimientos financieros. Puse a un abogado tercero como apoderado de la empresa, alguien de fuera, sin vínculo familiar. Todo esto sin avisar a nadie. Lo hice en silencio, con eficiencia, como un ataque quirúrgico. Después que terminé todo el blindaje, esperé, porque sabía que se iban a dar cuenta, y cuando se dieran cuenta me iban a presionar. Y era exactamente en esa hora que iba a poner las cartas sobre la mesa. Rafael tardó 1 mes en darse cuenta. En noviembre trató de hacer una transferencia grande de la cuenta de la empresa a su cuenta personal. Había dejado el sistema monitoreado para ver qué iba a tratar de hacer, y fue bloqueado. Habló al banco. Le dijeron que ya no tenía autorización. Fue cuando me habló nervioso. «Papá, ¿qué está pasando? El banco está diciendo que ya no tengo acceso». Puse voz de viejo cansado. «Ay, hijo, estaba pensando que había mucha gente metiendo mano en las cuentas. Decidí simplificar. Dejé todo solo conmigo». «Pero papá, habíamos quedado que yo iba a ayudar». «Pues sí, pero creo que puedo llevarlo solo por ahora». «Papá, ¿está bien?» Se siente confundido. Esa pregunta, esa maldita pregunta, queriendo hacerme dudar de mí mismo. «Estoy óptimo, Rafael. Nunca he estado mejor». Le colgué en la cara. 2 días después, citaron una cena en su casa. Dijeron que necesitaban platicar urgente. Acepté. Llegué ahí un viernes en la noche. La mesa estaba puesta. Comida elegante, vino caro. Los dos me recibieron con sonrisas forzadas. Nos sentamos. Carolina sirvió la comida. Rafael llenó mi copa de vino y empezó el teatro. «Papá, estamos preocupados por usted». «¿Preocupados por qué?» «Anda raro, tomando decisiones sin platicar con nosotros, cambiando cosas en la empresa. ¿Será que no es hora de desacelerar?» Tomé un trago de vino despacio. ¿Desacelerar cómo? «Papá, ya tiene 67 años, ya trabajó toda la vida. ¿No cree que ya es hora de descansar de verdad? Vender la empresa, vender la casa, simplificar la vida». Puse la copa en la mesa, lo miré a los ojos. «Rafael, no voy a vender nada». Su sonrisa tembló. «Pero papá, además, ya resolví todo.
Ya blindé el patrimonio. Ya quité todos los poderes. Ya puse todo en una estructura que ni yo puedo tocar solo, sin autorización de terceros. Carolina se puso pálida. Rafael se levantó de la silla. ¿Qué? ¿Pero por qué? Fue ahí que saqué el celular de la bolsa y lo puse encima de la mesa. La pantalla mostraba el video pausado, la imagen de él con la mano sobre mi vaso. Por eso, el silencio fue sepulcral. Papá, puedo explicar. No necesitas. Sé exactamente lo que estaban haciendo, tratando de declararme incapaz, tratando de asumir mi patrimonio, tratándome como un viejo gagá que no sabe nada. Carolina empezó a llorar, pero era llanto de coraje, no de arrepentimiento. Solo queríamos ayudar. ¿Ayudar? Me reí amargo. Querían era salir ganando con lo que construí. Rafael intentó una última jugada. Papá, está paranoico. Estos son cosas de su cabeza. Tal vez debería ver un doctor. Saqué otro papel de la bolsa. El peritaje del licenciado Hernández. Ya fui. Estoy perfectamente cuerdo. Hasta está todo documentado aquí. Si tratan cualquier cosa, tengo testigo, peritaje médico, video, declaración del mesero que vio y oyó todo. Ustedes se van a meter en problemas. Me levanté de la silla, agarré el saco. Pasé toda la vida trabajando para darte un futuro, Rafael. Pagué tu escuela, tu universidad, tu carro, tu boda, tu departamento. Te puse en la empresa, te enseñé todo lo que sé y tú pagaste tratando de robarme. Caminé hasta la puerta. Antes de salir, volteé y dije la última frase. Cuando alguien trata de quitarte la dignidad en silencio, la peor respuesta no es gritar, es cerrar todas las puertas. Salí de esa casa y nunca más regresé. En los primeros meses después de esa cena, confieso que esperé una llamada, una disculpa, un intento de reconciliación, pero no llegó nada. El teléfono no sonó, el timbre no tocó. Fue como si hubiera muerto para los dos. Al principio, aun sabiendo todo lo que trataron de hacer, aun teniendo pruebas de la traición, todavía dolía. Porque en el fondo, muy en el fondo, uno siempre quiere creer que la gente va a cambiar, que va a reconocer el error, que va a echarse para atrás. Pero la verdad es que hay gente que solo se lamenta cuando pierde, no cuando lastima. Pasé semanas masticando todo en la cabeza. ¿Dónde me equivoqué en criar a Rafael? ¿Será que di demasiado? ¿Será que lo protegí demasiado? ¿Será que al querer evitarle las dificultades que pasé, terminé criando un hombre que no sabía valorar nada? Esas preguntas me carcomían. Despertaba de madrugada, me sentaba en la orilla de la cama y me quedaba pensando. Platiqué mucho con el licenciado Mario sobre esto. Me dijo una cosa que se me grabó en la cabeza. Augusto, usted no crió un ladrón, crió un hijo. Lo que él se volvió fue su elección, no la suya. Usted dio amor, educación, oportunidad. Si él escogió usar eso para traicionarlo, la culpa no es suya. Eso me tranquilizó un poco. Pero el dolor de perder un hijo, aunque sea un hijo que te traicionó, no se quita de la noche a la mañana. Es una cicatriz que queda, que duele de vez en cuando, principalmente en fechas importantes. En su cumpleaños, en mayo, me quedé todo el día encerrado en casa, sin querer ver a nadie. En Navidad de ese año, la pasé solo viendo la mesa vacía, recordando las Navidades de antes, cuando Marisa todavía estaba viva y Rafael era niño. Pero ¿saben qué es curioso? Con el tiempo, la soledad dejó de doler. Empecé a darme cuenta de que estaba solo, pero no abandonado. Empecé a reconstruir conexiones que había dejado de lado por la familia. Volví a frecuentar la iglesia. No soy muy religioso, pero siempre me gustó el ambiente, las pláticas después de misa. Hice amistad con un grupo de hombres de mi edad, todos viudos o divorciados, que se reunían todos los sábados para jugar dominó en la plaza. Platicábamos de todo: fútbol, política, vida. Ninguno sabía la historia con mi hijo. No la contaba. Era bueno tener un espacio donde yo era solo Augusto, el dueño de la transportadora, no Augusto, el papá traicionado. Volví a dedicarme a la empresa. También me di cuenta de que había dejado el negocio medio abandonado en los últimos años.
distraído con los problemas familiares. Modernicé la flota, cambié camiones viejos por nuevos, contraté choferes más jóvenes, digitalicé la gestión, puse todo en sistema, organicé contratos. La transportadora volvió a crecer. En un año, aumenté la facturación 20%, y fue ahí que pasó una cosa inesperada. En julio de 2025, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, pensando que era cliente. Era Vicente, el mesero. Don Augusto, disculpe hablar así de la nada, quería agradecerle. ¿Agradecerme qué, muchacho? ¿Se acuerda que me prometió ayudar si perdía el trabajo por el testimonio? Me acuerdo. Entonces no perdí el trabajo en esa época, pero lo perdí ahora porque el restaurante cerró. Llevo 2 meses desempleado. Intenté de todo, pero está difícil. Ahí me acordé de usted. Me quedé pensando. Vicente me había ayudado cuando no tenía que hacerlo. Había arriesgado su trabajo para mostrarme la verdad. Era un muchacho honesto, trabajador. Vicente, ¿tienes licencia de manejo? Tengo, categoría E. Pásate mañana en la mañana por la transportadora. Te voy a dar trabajo. Al día siguiente, Vicente apareció. Flaco, nervioso, ropa vieja pero limpia. Le di puesto de chofer. Empezó ganando poco, pero era un comienzo. ¿Y saben qué pasó? El muchacho resultó excelente profesional, puntual, cuidadoso con la carga, educado con los clientes. En 6 meses lo ascendí a supervisor de rutas. Fue en esa época que empecé a entender una cosa. Familia no es solo sangre. Familia es quien se queda cuando todo se derrumba. Es quien te defiende cuando no tiene obligación. Es quien te respeta, aunque no haya herencia de por medio. Vicente se volvió mi brazo derecho en la empresa. Almorzábamos juntos todas las semanas. Platicábamos de negocios, de vida. Él me contaba sus problemas. Yo le daba consejos. Yo le contaba mis preocupaciones, él escuchaba. Sin interés, sin segundas intenciones, solo amistad genuina. En septiembre, Vicente se casó. Me invitó a ser padrino. Fui, llevé un regalo generoso, di discurso en la fiesta. Fue una de las noches más felices que tuve en años, porque vi que todavía era capaz de construir lazos verdaderos, que todavía tenía gente que me valoraba por lo que era, no por lo que tenía. Mientras tanto, nunca más supe de Rafael directamente. Pero Guadalajara es ciudad chica al fin de cuentas. Los chismes llegan. Me enteré por terceros que su vida se descompuso. La empresa de consultoría que trató de montar quebró en menos de un año. Había usado el dinero que me desvió como capital inicial, pero no tenía experiencia de verdad. No tenía contactos, no tenía reputación. Los clientes desaparecieron, las deudas llegaron. Carolina, esta me enteré por el licenciado Mario, que tiene un primo que conoce al papá de ella, pidió divorcio 6 meses después de esa última conversación. Descubrió que, sin mi herencia en el horizonte, el matrimonio no valía la pena. Se fue, llevándose la mitad de lo poco que quedó. El departamento que había ayudado a comprar se vendió para pagar deudas. Rafael regresó a vivir de renta. Consiguió trabajo en una empresa de logística, puesto bajo, ganando menos de lo que ganaba cuando trabajaba conmigo. Oí decir que trató de buscarme una vez. Pasó enfrente de la transportadora de carro despacio, viendo, pero no tuvo valor de entrar. No sentí lástima, no sentí coraje, no sentí nada. Era como si fuera un extraño. La vida siguió. 2025 fue un año de reconstrucción. Cumplí 67 años en agosto. Festejé con los amigos del dominó, con Vicente y su esposa, con algunos clientes viejos que se volvieron amigos de verdad a lo largo de los años. Fue una fiesta sencilla, carne asada en casa, cerveza fría, risas sueltas. No tenía lujo, pero tenía verdad. Hoy, a finales de diciembre de 2025, miro para atrás y veo cuánto cambié. Ya no soy ese papá ingenuo que pensaba que el amor compra carácter. Ya no soy ese hombre que confundía generosidad con debilidad. Aprendí de la manera más dolorosa posible que el respeto no se hereda, se conquista. Habrá gente que va a decir que soy duro, que no le di chance a mi hijo de redimirse, pero yo digo lo siguiente.
Di toda la vida, di educación, di oportunidad, di amor. Cuando él escogió traicionarme, él cerró la puerta. Yo solo puse el cerrojo por dentro. La gran lección que saco de todo esto es simple. La dignidad no es negociable. No importa quién sea la persona, hijo, nuera, amigo, quien sea, si trata de quitarte la dignidad, tu autonomía, tu derecho de vivir en paz, tienes que reaccionar. No con violencia, no con venganza, pero con firmeza, cerrando las puertas necesarias, protegiendo lo que es tuyo. Hoy duermo tranquilo, no porque tengo dinero guardado. Eso es consecuencia. Duermo tranquilo porque sé que actué bien, que no dejé que nadie me convirtiera en víctima, que mantuve mi dignidad hasta el final. Y si hay una cosa que quiero dejar para quien me está escuchando es esto. No importa la edad que tengas, no importa quién sea la persona que esté tratando de perjudicarte. Tienes derecho a defenderte, tienes derecho a decir que no, tienes derecho a cerrar puertas y seguir adelante. Porque al final la vida no es sobre cuánto acumulaste, es sobre cuánto te respetaste a ti mismo en el proceso. Gracias por escucharme hasta aquí. Si les gustó esta historia, denle like aquí abajo y suscríbanse al canal Voz de los Abuelos. Quien vio hasta el final, comenten ahí la palabra respeto. Eso es lo que quiero dejar de mensaje hoy. Respeto por ustedes mismos ante todo. Y no dejen de checar las otras historias aquí del canal, aquí en la pantalla. Hay dos que les van a gustar bastante. Un abrazo fuerte de este viejo de acá y hasta la próxima.